Bueno, otra vez nosotros acá en Sigo Bolivia, empezando con el espacio de nutrición y psicología esta vez. ¿Qué papel juega el psicólogo o la nutrición después de haberse operado esta cirugía? Hoy vamos a despejar ciertas dudas, vamos a relacionarlo acá con la licenciada Rueda para que podamos despejar muchas dudas que pacientes llegan, hagan la consulta y nos dicen, ¿qué pasa si después me opero? ¿Por qué me está mandando la psicóloga? Porque yo no estoy loca, en otras palabras, o loco. Entonces, hoy vamos a poder darle a conocer a ustedes que no es aquel paciente que esté mal psiquiátricamente va a ir a la psicóloga, sino que al revés. Hay cosas que, por ejemplo, dicen yo cuando bueno, la psicología y la nutrición han sido boom en estos últimos tiempos. Exacto, y van de la mano, ¿no? Van de la mano y antes éramos, mucha nutrición o psicología, van los locos, digamos así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahora es tan importante para todos estos pacientes de obesidad o diabetes el tema del seguimiento post cirugía. Ayer le comento antes que yo la presente bien. Ayer atendí a una paciente y me dice, como siempre, ¿no? Van a todos los lugares y vienen ya y dicen, yo fui donde tal doctor, fui a tal clínica, fui a tal lugar, pero mi amiga, mi vecina se operó o tal ha ido a otro país y resulta que se volvió mal. Me dijo, psicológicamente no era así. Y yo le digo, no es que la cirugía los transforme. Y le preguntó usted a esa señora que se había operado, que era su amiga, si ha hecho un tratamiento previo a operarse. Exacto. Y después de operarse, y me dice, no, de allá la mandaron a Bolivia y acá en Bolivia, hasta ahorita, mire, por casualidad estoy llegando. Entonces, obvio que va a haber alteraciones porque no han aplicado un seguimiento. Entonces, acá tenemos nosotros a la licenciada Liliana, quien es la psicóloga de acá de Sigo Bolivia, el Centro Internacional de Gastrocirugía para la Obesidad, y hoy vamos a estar interrelacionando anécdotas, experiencias, porque para mí es mejor eso. Exacto. Contarles a ustedes la realidad, sin mentirle, cada paciente es diferente. Exacto. A ver, le dicen, en este caso, ¿por qué sería importante? Yo se la paso la pregunta al paciente, ¿por qué usted como nutricionista me va a mandar a la psicóloga? Y yo le digo, el psicólogo es un especialista, ha estudiado, yo como nutricionista, yo que voy a hablar la parte alimentaria, exacto, pero usted tiene la especialidad en psicología. ¿Por qué un paciente debe ir a psicología después de someterse a la cirugía? Fíjense que es súper importante el seguimiento, porque a veces solo nos centramos en el antes. ¿Cuál es el antes? El llegar a mi cirugía. ¿Y qué es lo que queremos cuando nos operamos? Queremos bajar de peso. Entonces decimos, nos vamos a medir por cuántos kilos hemos perdido. El seguimiento psicológico, ¿qué hace? Fíjese que nosotros tenemos estructuras de pensamientos bien instauradas desde antes, cuando ya sufríamos obesidad, cuando ya sufríamos sobrepeso, ya venimos lidiando en el estilo de cómo comemos, en cómo nos vemos, cómo nos percibimos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el postoperatorio? Cuando usted se ha hecho una cirugía bariátrica, no se olvide que su cuerpo va a comenzar a cambiar. Sí. Y cuando uno cambia, también tiene que cambiar la manera de pensar, porque exacto, si yo solo me baso en cómo me veo, hasta mi percepción va a ser diferente, porque quizás eso que yo estoy viendo es que yo no esperaba verme así. Es que, ¿sabe qué? Yo tenía esta expectativa antes de la cirugía, entonces quizás esas expectativas que no tenía no van en pro de lo que esperabas cuando ya estás haciendo el proceso. Entonces ahí es lo que nosotros entramos como terapeutas de trabajar modificación de conducta, trabajar hábitos alimenticios, trabajar mi forma de percibir mi vida, trabajar autoestima, porque le cuento que hay que trabajar mucho el yo personal. Exacto. Porque si mi yo personal está por el piso y yo no me reconozco como tal, obviamente que cualquier tratamiento que yo voy a hacer va a ir en contra, ¿no? No me voy a sentir bien con eso. Pregunto, ¿hay algún test usted que les hace a los pacientes que determina para conocerlo cómo es el paciente, en qué área tiene debilidad y trabajar? Le cuento que eso, Licen, en el preoperatorio nosotros aplicamos escalas. Por ejemplo, nosotros acá en Sigo aplicamos escalas para ver cómo es la estructura de personalidad del paciente, identificar si el paciente viene con síntomas ansiosos, con síntomas depresivos. Es más, nosotros identificamos patología
Por ejemplo, yo cuando evalúo a un paciente, yo tengo que estar segura de que mi paciente no tiene ningún tipo de patologías o conflictos psicológicos que va a ser apto para recibir la cirugía. Si el paciente cuenta con algún tipo de estas patologías psicológicas, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, demorar un poquito la cirugía y trabajar. Ahora, si es un tema, por ejemplo, yo he recibido pacientes que hace 5 años perdieron a un ser querido y de pronto me doy cuenta en la evaluación que es un duelo no resuelto. No es dolor, es sufrimiento. Entonces yo le explico al paciente cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento y le digo, ¿Cuál es la diferencia? lo que pasa que el Dolor y dolor, sufrimiento. lo que pasa que el dolor es latente, ¿ya? El dolor es, fíjese, para que me entiendan, usted se lastima una uña y le duele y usted dice voy a ir al médico para curar esa uña. Eso es un dolor. Mi uña sale nuevamente y me sale fea, ¿no? Y el sufrimiento es no poder superar eso. Entonces yo digo, ay, ¿cómo me lastimé la uña? Me salió fea. Entonces sigo anclada en eso, aunque no sienta dolor. Entonces, qué interesante. cuando yo veo que el paciente está en un proceso de sufrimiento, puede hacerse una cirugía bariátrica, pero yo le digo, mire, vamos a hacer el proceso de cirugía, pero usted tiene que hacer un proceso terapéutico después para que trabajemos esto porque hay un proceso de duelo no resuelto ahí. Que igual puede influir en el sistema emocional, porque fíjense que cuando uno está triste, no me va a dejar mentir mis pacientes bariátricos. ¿Qué hacemos cuando estamos tristes? Sentimos vacíos emocional. ¿Y con qué llenamos ese vacío emocional las personas que tenemos problemas de obesidad? Con la comida. Entonces ahí entramos los psicólogos para decir, ok, ¿de qué manera yo puedo reconciliarme con la comida para que ese canal que yo tengo de querer comer lo pueda canalizar de otra manera? ¿Me entiendes? Cuidándome, haciendo ejercicio, haciendo acciones de amor propio, ayudando a otra persona, porque hay un montón de cosas que puede hacer la persona para no canalizar simplemente ese dolor con la comida, ¿no? Y ahí entramos. Eso es verdad, porque le comento, cuando estábamos atendiendo pacientes al inicio de inauguración del centro, venía el paciente y decía, y le estaba contando antes que empecemos, hay un paciente que resulta que se divorció, una paciente mujer. ¿Y qué pasó? Esa etapa de dolor, le puedo llamar, de depresión, porque entran... ha hecho de que ella se encierre y opte a comer. Cuando pasaron un año, empezó a aumentar de peso y sin darse cuenta me comenta que sabía que la mamá era diabética. Entonces ya ha ido por la obesidad, adquiriendo más esa otra patología. ¿Y qué pasó? En vez de mejorar su estado, de salir de ese cuadro depresivo, nos anclamos a hundirnos. La paciente decía, no sé qué hacer. Entonces, esos tipos de pacientes me decía, a mí me dijeron que para operarme en psicología yo no tengo que tener depresión, pero el paciente nunca acepta que es depresivo. Y me dice, no, pero yo puedo superarlo. Pero si se da cuenta, un año estuvo con ese problema, no lo ha superado. Y no nos olvidemos que la depresión es una enfermedad crónica. ¿Me entiende? Muchas veces hablamos de la depresión y yo a veces hasta miro videos en TikTok y dicen, no, estás deprimido, sal a correr, buen estado de ánimo. Y no es así. Tenemos que ser conscientes que la depresión es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cerebro deja de segregar endorfinas, serotonina, que son las hormonas de la felicidad y el placer. O sea, mi cerebro se indispone, no puede segregar eso. Por eso es lo que cuando la depresión es crónica, nosotros tenemos que derivar al psiquiatra para que el paciente tome medicación, tome antidepresivo y podamos ayudar al paciente. Ojo que si me llega un paciente con depresión, no está apto para recibir una cirugía bariátrica, porque el tema, no se olviden que la cirugía bariátrica es un procedimiento. Entonces, el paciente, usted por ejemplo puede decir, no, pero yo viajo a otro país y me hacen el procedimiento. El tema no es tener el procedimiento, el tema es, ¿será que estoy preparado para sostenerlo? Eso es, ¿no? Eso es lo que usted dice, ¿no? Todos pueden operarse. Totalmente. Pero la clave y el éxito está en el seguimiento y mantener y lograr ese objetivo que se han planteado. Porque pueden pasar de una obesidad a una desnutrición. Y ha habido pacientes que acá en Sigo hemos recibido con ese caso y es bien dramático. ¿Por qué? Porque no le han preparado bien ni tampoco han hecho seguimiento postquirúrgico. Algo hablaba usted, Lice, el tema de la depresión, que para mí es muy... Por ejemplo, en los hospitales nosotros vemos, como esta cirugía es metabólica y tratamos acá obesidad, hipotiroidismo, hígado graso, resistencia a la insulina,
¿Qué pasa en estos tipos de pacientes que la depresión la toman así a la ligera y ha sido hasta mortal? Y ahí me Totalmente. llamó mucho la atención y dije, en nutrición, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes que reducen la producción de serotonina, dopamina? Endorfinas. Ujú. Entonces, indagué y se lo comento ahora, hicieron un artículo en nutrición muy interesante, que esto lo hicieron en México, Ya. acerca de un alimento muy rico acá en Santa Cruz. Bueno, ¿Cuál? al interior no lo he visto tanto, el tema del plátano. El plátano, estoy hablando del plátano, familia de los gualeles. Ujú. El plátano es uno de los alimentos ricos en triptófano. Ahí está. Y han hecho un estudio de poder preparar los plátanos y poder dar a estos pacientes que tenían depresión. Ujú, ujú. Y bueno, no quiero decir que al consumir eso el 100% va a liberar, pero es una forma de aportar triptófano para poder ayudar a que sigamos produciendo Son las endorfinas, las endorfinas, serotonina. la serotonina, la dopamina. Entonces, es un precursor que Ujú, ayuda. ujú. Y a veces decimos, no, el plátano nos engorda. Claro, y es por eso, fíjese que cuando hablamos del vínculo que tenemos entre psicología y nutrición para el seguimiento del postoperatorio, nosotros trabajamos mucho salud emocional, salud mental. Ya. Usted trabaja mucho lo que come. Tiene un vínculo, usted no sabe el vínculo que tenemos entre lo que comemos y lo que pensamos. Es más, si nosotros estamos muy inestables emocionalmente, nos da deseos. Pónganse a pensar. Y esos deseos que a veces nos da, ¿qué son? Cosas que no nos hacen bien. Entonces usted le dice a su paciente, ¿sabe qué? Por ahora no puede tomar Coca-Cola o chocolates o qué sé yo, comenzamos, ¿no? Y de pronto un deseito, ay, me da deseo de chocolate. Ahí es donde nosotros entramos, ¿no? De poder trabajar en el paciente, fuerza de voluntad, de poder trabajar con el paciente, manejo emocional, autocontrol. El autocontrol, el vínculo que yo tengo con la comida, ¿no? Sí. Entonces, estudiar también un poquito el vínculo, porque no nos olvidemos que el vínculo con la comida muchas veces viene desde el seno familiar. Exacto. Entonces, si yo desde que nací me enseñaron a desayunar de esta manera, almorzar de esta manera, cenar de esta manera, de pronto comienzo a subir de peso, llego a una cirugía bariátrica, no hago, ¿me entiende? Como una de tomar conciencia, decir qué es lo que tengo que hacer y sigo con mis mismos hábitos, obviamente que la cirugía va a durar ¿cuánto? Exacto. ¿Y hay reversión de la cirugía? Hay reversión, porque el estómago es flexible, es elástico. Por eso le digo, hay algunos pacientes que dicen, no, me voy a operar y con eso voy a bajar. La cirugía es un 50%. El tratamiento post cirugía es la clave del éxito del tratamiento. Así que eso que quede claro. Y algo dicen que usted hablaba y mire, un paciente, ¿por qué engorda? Puede ser por problemas ambientales, que es la alimentación, el problema de la falta de autocontrol, pero también es algo genético también, ¿no? En el o caso, por algún evento traumático también. También, exacto. Y usted dijo ya lo que me hizo acordar. ¿Usted cree que el paciente engorda por problema de tener hambre o apetito? Usted me llamó la atención cuando me dijo, no es lo mismo dolor y sufrimiento. Y yo acá acabo de aprenderlo. El paciente para mí engorda porque tiene apetito y no hambre. ¿Por qué? Porque el apetito ya es un problema más psicológico que usted lo debe manejar muy bien. En cambio, el hambre es fisiológico, es normal que el paciente coma cada 3 horas. Y hay pacientes que se chicotean y llegan a la consulta, no puedo bajar, bajé 5 kilos, pero ¿sabe qué? No ceno. O bien mi desayuno, mi almuerzo es una ensalada de fruta y como apenas una galletita y no sé por qué engordo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y como usted lo mencionó hace rato, el paciente va más psicológicamente, ve algo y quiere picar un poquito, pica a otro lado. Pero el hambre normal es cada 3 horas que comamos. Eso lo aprendí yo y se lo comento una anécdota. Y sabe que dicen, ahí entra lo que es el nivel de saciedad. Fíjense que el nivel de saciedad, cuando uno se hace una cirugía bariátrica, uno lo mide por el estómago, cuando uno se hace la cirugía bariátrica, porque estás empezando como un estómago nuevo, donde estás comenzando a aprender a comer, entonces la saciedad, ya me llené. ¿Cuál es la desventaja? Cuando nosotros hacemos un proceso terapéutico, nosotros enseñamos al paciente que el sentido de voluntad, fuerza de voluntad y saciedad está en la parte prefrontal del cerebro, en la corteza cerebral. ¿Me entiende? Entonces, el paciente tiene que saber que es desde acá, desde el estilo de pensamiento. Si yo me dejo llevar porque mi saciedad está en el estómago, de pronto es lo que usted decía, voy comiendo de a poquito, mi estómago se va adaptando, cada vez voy a poder
recibir más alimento, y si yo no controlo lo que tengo que comer y no tengo buenos hábitos de alimentación, yo voy a comenzar a reganar peso. ¿Después de cuánto me dirá? Por ejemplo, han hecho estudios donde en el primer año de cirugía el paciente casi no engorda porque se mantiene, o sea, va a bajar obviamente hasta el peso ideal, pero no va a tener esa reganancia. ¿Por qué? Porque estamos encima, ¿no? El nutricionista encima, o el mismo paciente se cuida, ay, recién me hice. Pero pasa el año y el proceso entra en ese proceso de adaptación. Ya recibe más cosas, uno hasta se va sintiendo mejor porque podés comer más. Y es ahí donde, si usted no hace un seguimiento nutricional y psicológico, comienza a tener reganancia de peso. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿dónde está mi saciedad? En el estómago. Entonces hay que trabajar de tener fuerza de voluntad y vincularlo con el nivel de pensamiento. Le voy a hacer una consulta, y me la han hecho a mí antes, ¿no? Lo primero que el paciente pregunta cuando va a empezar a prepararse para la cirugía, después de la cirugía, dice, ¿puedo tomar bebidas alcohólicas? Y yo, o sea, antes, al momento de prepararse, nosotros le hablamos. Exacto. Que no es recomendable tomar bebidas alcohólicas. Pero pregunto, le dicen, un paciente, supongamos que tengamos un paciente ahorita que no se ha sometido a cirugía, que le dicen bebedores sociales a lo que beben todos los fines de semana. Exacto. Pero acá ya me quedé opa cuando un día me dicen, bebedores sociales es aquel que bebe todos los fines de semana. Para mí ya no es un bebedor social, ¿no? Hay un pero problema pregunto, ¿debe haber algún problema? Porque tuve no voy a decir el nombre, por política, si me está escuchando, no lo sé, va a saber de quién estoy hablando. Dice, no, tiene una obesidad mórbida, es súper joven, todo lo puedo hacer, me dice, pero la cerveza como tal, tengo jueves de frater y yo juego fútbol. Y yo le digo, ¿cómo jugás fútbol así? Pero voy al partido y me gusta ver y hacer barra. Entonces, o sea, no juega, va a mirar. Y le digo yo, vas a ir a la psicóloga primero. Exacto. Dice, ¿por qué? Porque el tema de ir jueves de frater, fines de semana, que sí o sí ganan o pierden, igual están, sería un candidato para someterse a cirugía. Usted hay que trabajar. ¿Cómo detecta si él miente, digamos? Le cuento que hay escalas para medir el alcoholismo. Entonces nosotros, por ejemplo, yo a mi paciente le hago una escala y se ve en qué grado está, porque hay las preguntas específicas, cuánto consume, qué días, con qué frecuencia. Entonces, obviamente, si es una persona que tiene problema con el alcohol, no es apta para recibir la cirugía. Obviamente se le explica al paciente el por qué y se hace, como les decía, se hace un proceso terapéutico para trabajar fuerza de voluntad con el paciente, se les explica un poquito cuáles son las consecuencias, porque tiene que ser consciente el paciente que después de la cirugía no es que, yo voy a probar un traguito, no se puede ingerir bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces se le explica cuánto no va a poder, entonces, porque él tiene que ser consciente de que él tiene que asumir el reto, ¿no? No solo, bueno, me voy a operar y voy a esperar tantos días y voy a beber, no. Asumir de que no puedo ingerir bebidas alcohólicas porque estoy en este proceso. Está en un proceso, ¿no? Ahora llega... Pero sí se puede identificar. A eso me va. Sí se puede. Dice, no, pero yo voy a ir donde la psicóloga y le voy a decir que no, pero ayúdame, amiga. No. Y aparte, por ejemplo, hagamos de cuenta que es un paciente que sí o sí quiere operarse y hace la escala y no es honesto, porque obviamente es una escala. Pero aparte de eso, nosotros utilizamos pruebas proyectivas, que son dibujos. O sea, que sí o sí lo van a encontrar. Sí o sí. Entonces, el paciente dibuja y yo en ese mismo momento se los leo. Me encanta leerlos. Entonces, yo les hago a todos mis pacientes y le digo, ¿se lo explico? Entonces, se van encantadísimos porque es como una radiografía, ¿no? De los dibujos. Igual, aunque él no haya sido honesto en la escala, igual lo va a encontrar. Sale. Entonces, obviamente que no me dicen en mi test, es alcoholismo, pero hay. Entonces, yo le digo, ¿usted tiene alguna problemática, ¿no? Que no está pudiendo controlar, ¿no? Entonces yo voy indagando qué, entonces ya caemos de, sí, un poquito con el alcohol o con entonces, porque sale. Así el paciente quiera... Se da cuenta, por eso digo yo, psicología es una carrera muy linda, ¿no? Porque yo pienso que ya usted me mira y ya no está leyendo psicológicamente al paciente. No tanto, pero se puede identificar algunas cosas. Entonces, todos los pacientes que se someten a este tipo de cirugía se dan cuenta qué tan importante es que ustedes vayan a la psicóloga. Porque yo le comento en mi experiencia, pacientes que no pueden controlar la ansiedad a comer, están pasando por algún problema. El problema, psicología ha estudiado tanto para ver qué herramientas puedo utilizar para poder lidiar todo eso. Y al final, para que sepan todos,
Una vez hecho el tratamiento con nutrición, nutrición emite un informe para que el paciente se opere. Y lo mismo Psicología psicología, también. ¿no? Exacto. Entonces, todos los pacientes que se someten acá en SIGO, nosotros no vamos a ir nomás, me sonrió bien, quiero que pague y vaya a la cirugía. ¿Por qué? Claro. Porque no seríamos responsables con los pacientes, ¿no? Exacto. Igual si hay personas que nos están escuchando que no se han hecho el proceso de cirugía acá en SIGO y usted se está sintiendo mal, de pronto, qué sé yo, no se siente aceptado, porque le cuento que hasta eso he atendido pacientes que están bajando y de pronto, ay, le dicen, siento que me miran mal, o sabe que me da vergüenza ponerme esto porque yo estaba acostumbrada a vestir de esta manera. Entonces ahí entramos, ¿no? Para que comience a percibirse tal y como es, comience a aceptar su nuevo cuerpo, porque a veces somos obesos mentales, o sea, comenzamos a bajar y no percibimos eso. Entonces hay una serie de situaciones que podemos trabajar después del postoperatorio. Así que si hay personas que sienten eso, que busquen ayuda psicológica o vengan a SIGO, igual el consultorio es abierto para todos. Claro. ¿No? Algo que me llama la atención, dice, y no sé si ya le comentaron, nosotros vamos a atender, si no me equivoco, mañana viernes, y eso me caló el corazón porque nosotros atendemos más adultos, pero hay una niñita o niñito o niñita, no sé si es varón o mujer, de 6 años con 42 kilos. Wow. O sea, el dato teórico me lo dieron, entonces yo me lo estoy imaginando. Entonces ya la obesidad y el problema está yendo a los niños, exacto, ¿no? Y mañana vamos a, después de atenderlo, porque usted lo va a atender igual, va a atender la endocrinóloga, vamos a atender psicología, cirugía, y la idea es hacer una junta para ver qué criterio se toma, porque la niñita debe haber algún problema psicológico, ¿no? Hay que estudiar. En ese caso, por ejemplo, ahorita que usted lo menciona, cuando es un paciente menor, sí o sí se hace un estudio de la estructura familiar. Entonces, cuando uno hace una entrevista con un paciente menor, sí o sí tenés que involucrar con la entrevista al papá, a la mamá y a las personas que viven en la casa. Porque para hacer un seguimiento yo tengo que saber todo el sistema familiar y ver qué es lo que está pasando, si es un tema de hábitos o hay algún tipo de trastorno o algún tipo de evento traumático que quizás el niño no ha podido superar, entonces sí o sí se tiene que involucrar a todo el núcleo familiar. Mira, qué interesante, ¿no? Oye, y antes que vaya, pucha, quiero hacer muchas preguntas acá, ¿no? Que ustedes inclusive lo pueden hacer a través de las redes de TikTok que están en la página, y si ahorita usted lo ve el video, porque esto va a estar guardado en la página, usted puede seguir preguntando y nosotros vamos a responder mañana o pasado, igual van a estar activos. Así es. El tema de los dibujos me llama la atención. No solo vamos a hablar ahora del tema de obesidad como tal, porque psicología acá, usted hace la psicología clínica, ¿no? Exacto. Hay colegios que estamos viendo muchos problemas verdaderamente fatales. No sé si este último usted ha escuchado, el tema de la niña que se lanzó de esos pisos. Sí. ¿Por qué me llama la atención? Le pregunto ahora. Hoy día me topó en el trabajo una colega de trabajo, no de nutrición, de otro área, y me dice, está pasando mi sobrina por un problema, creo que psicológico y bulimia, me dijo. Bulimia, y ella está gordita. Entonces, a veces los papás dejamos de lado y nos olvidamos por el trabajo, por una u otra cosa. ¿Quién más que cuando usted dijo, yo puedo identificar qué rasgo puede estar pasando y prevenir muchos caos en estos tipos de pacientes? Exacto, y le cuento que ahorita está mucho el tema de la anorexia, la bulimia en adolescentes, ¿no? Muchísimo. Bárbaro. Entonces ahí los papás tienen que estar muy al pendiente. ¿Por qué mi hija, si es una anorexia, por ejemplo, por qué mi hija está bajando mucho de peso? ¿Por qué mi hija no quiere comer con nosotros? Digo hija porque es más común en las mujercitas, ¿no? Entonces, ¿por qué mi hija cada que come corre al baño? Porque cuando uno ya está con bulimia tiene atracones y terminas de comer y tenés que ir porque lo vomitas. Entonces, comenzar a observarlo, ¿no? Y si ven algo así, es bueno hacer una evaluación y obviamente identificar a tiempo. Si se identifica a tiempo con un tratamiento, ¿no? Psicológico se puede. Si ya está muy avanzado y es crónico, sí o sí hay que derivar al psiquiatra y se trabaja de la mano con él, ¿no? Porque ya es un paciente que tiene que tomar medicación. Exacto, Lice. Bueno, y para ir ya terminando esto, mire, yo parto por esto, y este es el consejo que lo doy gracias a lo que yo viví antes de estudiar nutrición. Antes de estudiar nutrición no era una paciente obesa, sino que ahora veo que yo tenía sobrepeso. Solo con sobrepeso, imagínense el caso de la obesidad. El paciente con obesidad debe estar pasando por muchos problemas. Utilizamos, en ese entonces,
Me decían, vaya a tomarse, lo voy a decir, plan 30 días, vaya a tomarse nuez de la India, vaya a tomarse el té verde, vaya y se va a poner una faja caliente, vaya y se va a colocar un yesoterapia. ¿Qué no he hecho, Lisen? Cuando yo tenía sobrepeso, no sabía que era nutrición, Claro. estaba peladita, y así pasa mucho. Entonces, ¿qué pasa? Estas herramientas, no voy a negar, debe ayudar en alguito, pero no es que eliminen la obesidad o el sobrepeso. Y como así lo mismo, cuando yo estoy atendiendo al paciente me dice, he comido la dieta al tanto, me he hecho la faja tanto, he tomado esta tableta, o sea, todos se la supieron. Exacto. Pero no es la herramienta básica que me va a solucionar el problema. El problema, ¿qué dijo psicología? Y siempre se lo dije yo antes de conocerla a usted. El problema es acá. Exacto. El verme mal, el verme gordita, el verme fea, el verme que no valgo, todo está en mi mente, ¿no? Y usted va a trabajar en ese área. Exacto, hay que trabajar en eso y obviamente ayudar al paciente a que tenga un buen estilo de alimentación, ¿no? Porque si nuestros pacientes siguen con ese paradigma de que si hago esto voy a bajar, que si hago lo otro, que esto me... No, estilo de vida saludable. ¿Y sabe qué es lo lindo? Lo lindo es que si usted impacta su vida cuidándose, teniendo un estilo de vida saludable, va a impactar la vida de su familia, sí, ¿no? De pronto eso saludable que usted come, ese hábito saludable que usted tiene, obviamente van a adquirir sus hijos, su pareja, su familia, porque en realidad esto es un tema de salud pública y ahorita el tema de la obesidad, y tenemos que tener mucha conciencia de que si yo comienzo por mí y comienzo a hacer un estilo de vida saludable y trabajo mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, exacto, obviamente voy a impactar, ¿no? La verdad que es eso, ¿no? Y la gente piensa que hacer dieta es no comer, equivocadísimo. Exacto. Mantener un peso saludable no significa solo con una cirugía, implica un cambio de mentalidad, una aplicación de una buena alimentación y el ejercicio sobre todo. Y yo digo, ¿no? Y alguien me había dicho, un paciente, yo soy un gordito feliz y yo me quiero así, me siento bien. Y yo le dije, ahora que ya conocí psicología, usted no es un gordito feliz. Claro, a veces queremos aparentar. Exacto. A veces tenemos mecanismos de defensa, pues, ¿no? Que no claro, queremos ver nuestra realidad. Es más, tuve un caso de un paciente, acá en Sigo, me dice, Liliana, nunca me había sentido tan pesada hasta que llegó mi madre. Llegó mi madre, me vio y comenzó, ¿cómo podés caminar así? ¿Cómo podés que no sé qué? Y me dice, ¿sabe qué? Desde que ella comenzó a decirme eso, no puedo ni amarrarme las trenzas. Porque fíjese, lo tenía tan instaurado de que ella podía subir las gradas, podía amarrarse las trenzas, se sentía liviana. Ajá. Y de pronto, pum, llega alguien importante en su vida. No se olvide que lo que dice una madre es un mandato. Ajá. Entonces llega una persona importante en su vida, la ve, no puedo amarrarme las trenzas, no puedo subir. ¿Por qué? Comenzó a cambiar un patrón de pensamiento que tenía. ¿Me entiende? Entonces esos patrones de pensamientos no siempre son buenos. Ahí entra psicología, ¿me entiendes? ¿Por qué tengo estos patrones de pensamiento? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? Entonces, creo que voy a ir a psicología. Todos necesitamos psicología, ¿no? Así es. Es verdad. A veces nosotros nos metemos todo en la cabeza y nos creemos. Pucha, es que tengo que pasar por psicología. No sirve claro que mal. Sí, claro que sí. A ver, vamos a responder estas preguntitas. Dice, después de un bypass, ¿una persona se puede volver anoréxica? ¿Le respondo yo o lo responde? Respóndelo usted y después yo hablo del tema psicológico. Después de un bypass, a ver, el paciente, todo es psicología, ¿no? Puede llegar a un momento inclusive de tener ¿cómo le puedo decir esa palabra? De que se obsesiona, esa es la palabra, de querer tener, por ejemplo, yo el otro día le dije a un paciente, podemos llegar a otro extremo, porque me dijo, yo le saqué el peso, usted está pesando 120, ¿cuánto mide? 1,60, nuestro peso va a llegar a ser 65. No, yo quiero 50, me dijo. O sea, antes de someterse a la cirugía me pidió casi 10 kilos menos a su talla. Entonces yo dije, no, acá la licenciada Liliana tiene que trabajar, porque esta paciente tiende ya a tener un componente que después no va a llegar y se va a obsesionar con seguir bajando de peso. Exacto. Por eso es que un paciente que se someta a la bariátrica o a la metabólica, hay que trabajar en ambas partes de la psicología. La respuesta, ¿puede llegar? Sí puede llegar a tener una anorexia. Y eso se puede identificar, buen el ejemplo que hizo, eso se puede identificar desde antes que el paciente haga la cirugía. Por eso es tan importante la evaluación. Sí. ¿Por qué? Porque uno mide la expectativa que tiene el paciente. Si yo veo que mi paciente tiene una expectativa totalmente irreal
¿no? De lo que está esperando, hay que trabajar el por qué, porque puede llegar a un tipo de trastorno como la anorexia, ¿no? Alguien me pregunta, perfecto, bien. ¿Hay algún plan de pago? Ahí yo sabía que sí hay. Ven, Pero ha sido. Auringa me va a preguntar, para no dejarlo en, ¿cómo se dice? A media acá, televidente, a Silvia. ¿Hay plan de pago para pacientes que quieran someterse a cirugía bariátrica? Sí, ¿no Porque es? de que hay, solo que no sabemos, pues nosotras Ahora dos me agarró porque le específicamente. comento, Sigo, está haciendo un nuevo plan, están trabajando bastante. ¿Por qué? Porque hay mucha afluencia. Gracias a Dios le comento, y Exacto. usted lo está viendo ahorita, muchas personas están viniendo recomendadas y eso es muy En bueno. realidad casi todos nuestros pacientes, no, Son yo soy recomendadas. la prima de este o la mía. Ajá. Quiere decir que realmente estamos haciendo un buen trabajo en SIGO. Sí, ¿por qué? Porque, ¿y sabe qué es lo bueno? Que me dijeron, me vine porque allá me dijeron que es todo un equipo. Exacto. Entonces se sienten acá como que en casa y eso es lo que nosotros logramos hacer sentir al paciente, que se sientan que acá tienen un apoyo. Así Y a es. esa razón la escuché. ¿Por qué le digo ahorita que quiero saber si hay o no hay? Pero ahorita vamos a responder, ya fueron a averiguar. El tema dijeron, vamos a hacer planes de pago porque tenemos mucha afluencia. Entonces, imagínense, así que Fabi, Así que estén denos un atentas tiempo. también. Sí. Después de un bypass, ¿una persona puede volverse anoréxica? Ya respondimos. ¿Cuánto tiempo se debe ir con psicología después de la cirugía? Le cuento que es muy importante, primero, el seguimiento de un año, ¿no? El seguimiento de un año obviamente es bien estructurado, ¿no? Porque incluso cuando usted venga a terapia yo voy a ir explicándole qué es lo que se va a trabajar en la primera etapa, los 3 primeros meses, 9 meses, un año, ¿ya? Pero dependiendo de lo que se identifique en ese año es lo que podemos hacer. Si vamos a seguir un proceso terapéutico, obviamente yo les voy a decir cada cuánto van a venir. Si es solo por seguimiento, se planifica con el paciente. Ya. ¿Me entiende? Ya uno le dice, la voy a ver de acá un mes, ¿no? O de aquí cada 15 días, pero de que usted tiene que seguir en seguimiento, tiene que seguir. ¿Me entiende? Sí o sí un año. Después del año, como le digo, se va planificando cuándo, ¿no? Pero ahí, aquí en SIGO nosotros tenemos igual grupos de autoayuda, ¿no? Que estamos, ¿no? La idea es poder venir una vez al mes y ahí mismo salen temáticas de qué cosa tenemos que reforzar, porque la idea es poder identificar cómo tenemos que ayudar a nuestro paciente, ¿no? Bien que me hizo acordar. Les comento que ya vamos haciendo tres conversatorios. Sí. 3 conversatorios donde acá se programa, y estén ustedes atentos a la página, de un conversatorio donde usted va a encontrar pacientes posoperados, pacientes nuevos, intercalamos información, acá está psicología, está el cirujano, estamos todos. Entonces, este conversatorio da mucho beneficio. Exacto. Entonces, usted puede participar de aquello. Ahí puede venir a informarse también en los conversatorios. ¿No ve? ¿No? Porque preguntan de todo, ¿no? Y ese día me acuerdo que este último fue nutrición. Sí. Y empezó, se fue nuestra hora, ¿no? Pero es lindo. Y usted escucha cómo transformó su vida X persona y la otra persona queda ahí. ¿Y sabe qué me partió, Dicen, no sé si usted estaba Vine. En la segunda, fue que un paciente, bueno, no uno, fueron creo 2, cómo se sintió y lloró la paciente y su ansia era operarse. Y cómo se sentía por el tema de la obesidad. Exacto. Entonces hay un grave problema que la sociedad estamos atravesando por esta enfermedad mortal. Para mí, más que una diabetes, la obesidad para mí es mortal porque te aísla psicológicamente, te pone mal físicamente, con la salud no puedes caminar, tu rodilla te duele, la columna, además que venga adicionada con una enfermedad. Ahora que acá en Bolivia, acá en SIGO, tienen todo el equipo, en vez de estar ida a otros países y acá van a estar continuamente, si quieren, más rato se me ocurre, quiero buscar a la psicóloga, a la nutricionista o al médico, usted viene. Entonces, esa facilidad tenemos acá en SIGO. Exacto. Bueno, Licen, entonces, consejo para que nosotros terminemos. ¿Cuáles serían unos consejos que usted daría a un paciente que, veámoslo por este lado, imaginémonos que el paciente no se ha operado. Denos unos 2 consejos para el que no se ha operado y 2 para el que ya se operó. Ya, al paciente que no se ha operado. Primero, trate de buscar ayuda, ¿no? Fíjese que lo que usted decía, nosotros cuando estamos con una problemática de obesidad, hay una insatisfacción personal. Y no solo con el tema del cuerpo, sino con el estado de ánimo y la forma como pienso. Entonces es importante, si usted ya se está sintiendo incómodo por el tema de su peso, yo creo que podemos ir adelantando, buscar ayuda terapéutica, ver por qué me siento de esta manera, para que cuando usted llegue
al momento de que, a ver, me voy a ayudar con una cirugía bariátrica, ya llegue apto, ¿no? Para recibir una cirugía. Y siguiente, el tema de adquirir buenos hábitos, ¿no? ¿Qué es lo que como? ¿Realmente soy una persona que salgo a caminar? ¿No? Me preocupo cómo me veo, ¿no? Porque obviamente primero empezamos con sobrepeso, no es directamente la obesidad. Entonces, el poder observarse, el poder mirarse, el poder saber qué es lo que estoy haciendo con mi cuerpo, también, ¿no? Y eso para las personas que no. Y a los que ya se han operado, sigan en su proceso, realmente involúcrense en todo el crecimiento personal, mental, no solo es lo que como, sino también cómo percibo la vida, qué es lo que pienso. Infórmense, ahora hay hartísimo material, ¿no? Sí. Trabajemos autoestima, leamos libros, involucremos, ¿no? En los procesos que tenemos, incluso de terapias grupales, que esos son como que redes de apoyo que tenemos que nos van a ayudar, ¿no? Y creo que la mejor ayuda que podemos tener día a día es la constancia, ¿no? Todos los días trabajar un paso a la vez, ser constante con nuestro proceso, ¿no? Bien, bien, Licen. Mira, acá hay una preguntita. Dice, yo peso 160 kilos y necesito ayuda, por eso preguntaba el plan de pago. Fabi, yo le recomiendo que nos llame al 781-03033 y ahí, con toda la amabilidad del mundo, le vamos a dar todo estos datos porque es el número de la que maneja el tema administrativo. Si estamos ahorita, yo más o menos le dije, posiblemente sí hay, porque he escuchado, entonces ahí usted le van a responder, yo bajo de acá, terminamos esto, yo voy a dar el dato que alguien va a llamar para que le puedan dar toda la información necesaria. Exacto. Pero además de eso, si haya o no haya plan de pago, yo le recomiendo que pueda visitarnos, porque acá, si usted gusta, quiere que la veamos 3 en 1, psicología, nutrición y el cirujano, y le expliquemos y le demos una idea, puede pasar y dice, yo quiero y estoy pasando esto como usted así me explica, con todos los brazos abiertos nosotros la vamos a llamar. De todos modos, Fabi, pónganos sus apellidos y nosotros nos vamos a comunicar también con usted, ¿sí? Porque acá en SIGO no solamente es que nosotros vamos a ver si sí o no, hay una parte humanitaria la que nos debe caracterizar a todo el personal de salud. ¿Por qué? Porque sé que esto es una enfermedad que usted está pidiendo ayuda y esa ayuda la va a tener de una u otra forma. Hasta los conversatorios que hay acá son de manera gratuita. Así y usted va a ver acá que van a venir ciertos laboratorios, van a darle suplementos proteicos, hay de todo. Solamente ténganos adicionados ahí en la página de SIGO. Solo tiene que venir. Sí, y venir, llamar al 781-033. Y con gusto la vamos a atender. Bueno, para terminar, yo voy a decir 2 cositas. No miento, 5 cosas. Sí. La parte alimentaria, nutricional es muy importante. No es difícil, se lo digo, no es difícil. Nos falta ordenar. Cuando ustedes vengan y nos visiten, les voy a enseñar 6 pasos muy sencillos que hemos visto mucho éxito en el paciente. Lo otro, en el tema de poderse querer amar, sea usted como está, hay solución. Dice, no, nunca es tarde. Para mí, Dios tiene propósitos para cada persona. Exacto. Nunca es tarde decir, ay, ya me sobrepasé de peso y no voy a poder, yo creo que conmigo no se va a poder. Mentira. Dios sabe en qué momento. Si usted no está viendo igual en este programa, usted sabe por qué pasan las cosas. Las cosas no pasan por casualidad. Para mí todo es un propósito. Para mí no hay suerte. Todo es que Dios ya tiene el tiempo preparado. Entonces, nadie va a ir a tocarle la puerta. Una amiga me había dicho una vez, no tengo novio, nadie te va a tocar la puerta, ¿no? Entonces usted venga, busque, si quiere ayuda, busque acá en SIGO, el Centro Internacional de Gastrocirugía para la Obesidad, con los brazos abiertos lo va a atender. Silvia está acá a la primera línea con ese número de teléfono, o si no, le contestan, sé que la van a contestar, aunque usted le manda mensaje, al momento le contestan, o si no, sea persona. Estamos en la avenida Piraí, 2º y 3er anillo, o si no, fácilmente, al internet, inclusive, SIGO Bolivia, porque SIGO Brasil, le va a mandar al Brasil, van a tener que ir muy lejos, que esta es una sucursal. Bueno, Licen, sé que el tiempo es cortito que le estamos dando, pero creo que es un tiempo que nosotros lo hacemos con amor para poder dar información. Y acá la licenciada Liliana, con toda la experiencia que tiene en el área clínica, el manejo de pacientes con obesidad, diabetes, usted venga con toda la confianza. Así que hayamos despejado ciertas dudas
Este tema es largo, Claro. largo, No, y cualquier cosita estén interactuando también en la página, porque vamos a estar atentos también qué otro tema podemos dar, porque la idea es poder ayudarlos, ¿no? Exacto, esa es la idea, ¿no? Bueno, perfecto, lo vamos a dejar hasta el próximo jueves. Estén atentos al tema que vayamos a lanzar y el horario, así que lo dejamos. Hasta el jueves. Hasta el jueves.